¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto, como siempre, saludarlos. Un programa hecho para que nuestra comunidad, para que nuestras familias mejoren su calidad de alimentación y de nutrición. El día de hoy estamos muy contentos junto contigo. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Nos acompaña la bióloga Nat Ram, que es ya muy famosa en el tema de las comunicaciones aquí en Morelos. Y tenemos hoy el honor y el gusto de presentar a la doctora Sonia Guevara, quien es la presidenta de la Federación Interamericana de Ozonoterapia. Una mujer con un gran entusiasmo, con una gran iniciativa, promotora de iniciativas de ley para que la ozonoterapia pueda aplicarse sin ninguna reserva en toda nuestra república. ¿Cómo estás, doctora? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la invitación y enhorabuena. Bien, Bendiciones. pues el día de hoy un tema de lo más interesante. No vamos a leer el currículum de la doctora porque si no nos pasamos todo el programa aquí leyéndolo, pero bueno, como decía, es una mujer muy entusiasta en el tema de la ozonoterapia y empezaría preguntándote, para la gente que nos escucha, está enfocado a las familias, mamás de niños, todos, ¿verdad? Para que mejoren esa calidad. ¿Qué es el ozono, doctora? Bueno, el ozono es un gas, es una molécula constituida de tres moléculas de ozono y bueno, tiene por su capacidad oxidativa justo la capacidad de desinflamar, de quitar el dolor y muchas acciones médicas. Y en esa relación que puede tener este gas tan maravilloso, porque todas las células, ¿verdad?, se alimentan, se nutren a partir de oxígeno y de glucosa. Entonces, al hacer incrementar esa porción de contacto, ¿verdad?, a través de la membrana celular, que entran a la célula, y en el tema de hoy que lo escogiste, ¿qué papel, qué relación tendría con los lípidos? Obviamente estamos hablando de colesteroles, triglicéridos, y qué relación tendría el utilizar ozono en este tipo de, vamos a decir, algo que es muy común entre todos los latinos, bueno, ya prácticamente todo el mundo, el tener colesterol y triglicéridos altos. Sí, justo las dislipidemias pues marcan una de las enfermedades más importantes y comunes en nuestra actualidad. Tiene que ver con los altos índices de obesidad en los que está sometida nuestra comunidad actual. Y bueno, resulta un problema de alto impacto, dado que tiene que ver con otras enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y complicaciones de estas crónico-degenerativas que tienen que ver a su vez con daño del riñón, daño en ojos y sucesivamente es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces hay medicina coadyuvante, como se le ha llamado a la ozonoterapia, terapia coadyuvante, que permiten cortar, romper con este ciclo de degeneración en la salud del individuo y tiene que ver justo con la acción del ozono en proceso inflamatorio. Ustedes saben que la enfermedad inflamatoria pues conlleva a otro tipo de padecimientos y complicaciones y la mayoría de las enfermedades, uno de sus signos clásicos es la inflamación. El ozono permite justo a través de sus mediadores secundarios que activa romper este círculo actuando directamente con procesos antiinflamatorios que tienen que ver con desencadenamiento de interleucinas específicas, ¿no? Entonces esa es la acción que hoy estamos dilucidando en cuestión de cómo poder mejorar estas dislipidemias a través de combatir procesos inflamatorios que tienen que ver con la terapia de ozono. Así lo Sí, manejaríamos. doctor, acaba de tocar usted dos temas muy importantes que son los que estamos abordando el día de hoy, que es la dislipidemia y la inflamación. Y creo que ambas tienen una cierta correlación porque pudieran en determinado momento llegar a confundirse, ¿verdad? Entonces, habría que tomar estas precauciones y realizar algún diagnóstico para poder diagnosticar y poder prevenir alguna de las dos.
Sí, mire, de hecho el proceso inflamatorio que conlleva el que estén fuera de parámetros normales se ha denominado dislipidemia para poder hacer esto más fluido y que nuestros oyentes puedan entenderlo. La dislipidemia es cuando el colesterol se encuentra en parámetros altos o los triglicéridos están en parámetros altos, que son grasas que se encuentran de manera normal en el individuo y que dejan de ser normal cuando los parámetros sobresalen. Entonces, cuando tanto el colesterol como los triglicéridos están altos, entonces lo denominamos dislipidemia. Es decir, hay dos patologías conjuntas, tanto la hipercolesterolemia, que tiene que ver con el colesterol, como la hipertrigliceridemia, que tiene que ver con los triglicéridos altos, y entonces denominamos dislipidemia. Ahora, este proceso que tiene que ver con grasas altas llevan a muchos procesos de desajustes, como el hecho de que esta cantidad de grasa se acumule en los vasos y genere un flujo lento de sangre que a su vez va a atrofiar otros órganos, va a provocar procesos inflamatorios en los vasos y va a provocar incluso aumentar el riesgo para infartos y para otros múltiples padecimientos. Así es. Obviamente el proceso de inflamación en el endotelio arterial es sumamente importante. Obviamente las técnicas de ozonoterapia, el tratamiento viene a ser una excelente parte de esa medicina integrativa, de esta medicina regenerativa que da una excelente opción de tratamiento a los pacientes. ¿Qué nos pudieras decir en relación para nuestros oyentes? ¿Cómo se aplica el ozono para que tuviera un efecto notorio en estas dislipidemias? ¿Qué acciones tiene? ¿Cómo, vamos a decir, baja definitivamente los niveles de colesterol, triglicéridos? ¿Cuál es la mejor forma de aplicarse? ¿Qué nos puedes decir de esto, doctora? Sí, justo la ozonoterapia realmente es antigua. Se empezó a utilizar con mayor auge, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial para el manejo de heridas complicadas, dado que pues, no había todavía los antibióticos. Esto ha ido evolucionando de tal manera que hay estudios científicos, porque la ozonoterapia es científica, es una medicina basada en evidencia. Se han hecho estudios en donde tratando de estudiar otros aspectos, han visto ellos como el impacto en bajar estos niveles de colesterol y triglicéridos, pues es muy benéfico. Por ejemplo, existe un estudio que se publicó cerca del 2017, muy importante, porque en este estudio de Martínez Sánchez se arroja que a través de la administración de ozono vía rectal se podía disminuir hasta en un 12% los triglicéridos y hasta en un 25% el colesterol, a tal grado de que los pacientes con unas dislipidemias entre moderadas, incluso graves, podían lograr parámetros normales. ¿Cómo podemos administrar el ozono? Bueno, hay varias vías. Una de las vías más comunes conocidas aquí en México es la vía rectal, que bueno, ha caído un poco ya en desuso a través de el auge de la solución salina ozonizada, que consiste justo en ozonizar solución salina en un aditamento específico de cristal y pasarlo como si fuera un suerito vía intravenosa al paciente. Esto ha evolucionado a tal manera que, por ejemplo, los pacientes que usamos ozono rectal necesitarían 16 sesiones, es decir, colocarles la sondita y aplicarles el ozono, que es un gas, a través de esta sondita necesitaríamos citarlos 16 veces, lo que por ejemplo en una solución salina ozonizada alcanzaríamos en unas 3, 4 sesiones. Entonces esto ha permitido que la ozonoterapia sea pues una terapia muy accesible para la gente, reduce los costos, reduce para ellos la incertidumbre de estar yendo 3 o 4 veces a la semana a ver al médico, a aplicarse su terapia. Entonces justo esto de la ozonoterapia ha ido evolucionando para bien de nuestros pacientes, para hacer una terapia accesible, noble y de bajo costo, con alto impacto en diferentes parámetros. Uno de ellos, pues en este caso, la inflamación y las dislipidemias definitivamente.
Ese tema de la ozonoterapia rectal es actualmente uno de los métodos que más certidumbre nos dan como pacientes. La ozonoterapia rectal viene de la... Hay varias escuelas en ozonoterapia. La ozonoterapia rectal es de la escuela definitivamente cubana. Sin embargo, la escuela rusa introduce la vía solución salina ozonizada con amplia variedad de estudios. Antes se decía que se acumulaban algunos componentes de la misma solución salina. Eso está definitivamente ya descartado. Se ha evidenciado que se alcanza mucho con poco, es decir, con una solución salina ozonizada, y esto es cuestión de moda, ¿no? Entonces, para algunos se les hace más práctico utilizar la vía rectal, una sondita, aplicar gas ozono, y se logran con 16 sesiones pues el resultado. Sin embargo, la misma evolución de la terapia ha permitido que no sean tantas las sesiones de ozono. Con una sola sesión podemos lograr, o dos o tres, esos resultados tan benéficos, ¿no? Y depende de las escuelas, definitivamente. Está, por ejemplo, la automoterapia mayor, que consiste en sacar aproximadamente 100 mililitros de sangre, combinarla con el gas ozono y devolver la sangre al individuo. O la automoterapia menor, que consiste en sacar 5 cc de sangre, combinarlo con una jeringa de ozono y regresárselo a través de una inyección en el glúteo al paciente. Entonces todo es benéfico, depende de lo que el paciente quiera, porque por ejemplo hay pacientes ancianos que no tienen una buena vía y que por supuesto no podemos administrarle aunque quisiéramos suero salino ozonizado, tenemos que usar la vía rectal. O en el caso de los niños, en donde la solución salina ozonizada está contraindicada y la vía aceptable en ellos pues, es la rectal. Entonces sí, definitivamente existe variedad de aplicación de la ozonoterapia y se individualiza según las condiciones del paciente. Tu experiencia, doctora, manejando niños, porque ya vemos que con más frecuencia la obesidad exógena, incluso la obesidad mórbida en niños, de acuerdo a los hábitos nutricionales que existen, cada vez es más frecuente. Está indicado en niños, son las mismas dosis que los adultos. ¿Qué experiencia tienes manejando los niños? Sí, las dosis son manejadas por kilogramo de peso, entonces hay niños que a pesar de que tienen edades cortas de 12, 13 años, alcanzan el peso de pacientes de 60 o de 40, 50 años, ¿no? Entonces, todas las dosis de ozono son calculadas por kilogramo de peso, solo que el mecanismo de aplicación sí varía. En niños no se permite la solución salina ozonizada a menos que sean mayores de 13, 12 años, y los que son menores de esta edad, la aplicación es vía rectal definitivamente. Incluso no hay una edad mínima de aplicación, lo estamos utilizando en neonatos cuando tienen problemas de aspiración de meconio o de sufrimiento fetal o cualquier alteración, justo para resolver o evitar los problemas neuronales que pueden ser causados por esta dilación en el trabajo de parto. Ok. Doctora, hablando de infantes y de adultos, ¿cuál es la población más afectada, estadísticamente hablando, en lo que es el territorio mexicano en cuanto a las dislipidemia? ¿La de adultos o la de los infantes? Bueno, definitivamente es una complicación de la población adulta, pero existen dislipidemias genéticas, que son las agudas. Entonces tenemos dislipidemias agudas o primarias y dislipidemias secundarias. Las primarias tienen que ver con aspectos genéticos por la modificación o complicación de un gen, que pues desde el nacimiento los pacientes ya nacen con esa patología. Sin embargo, las más comunes son las adquiridas, que tienen que ver con malos hábitos, con estrés,
con complicaciones de pues la vida misma que se vive, ¿no? Entonces nosotros como médicos les decimos a los pacientes, tienen que hacer ejercicio, tienen que cuidar su dieta, tienen que no estresarse, pero no es fácil, incluso como médicos lo vivimos, no llevamos una secuencia en nuestra alimentación, es difícil que hagamos ejercicio, pero justo existen terapias coadyuvantes que permiten eso, alinear nuestros desajustes a la vida actual. Y esto es la terapia de ozono, no nada más se aplica cuando el paciente está enfermo, lo podemos aplicar como terapias preventivas que ante la lipoperoxidación, que es una de las características que hace el ozono, pues podemos mantener en un estado normal el organismo. ¿Cómo lo logramos? Si es una terapia, como lo decía, oxidante, pues iniciamos con dosis bajitas, eso se va elevando esa dosis poco a poquito hasta lograr una hormesis, es decir, empezamos con un estrés oxidativo pequeño en donde todo nuestro poder antioxidante, tanto enzimático como plasmático, puede el organismo reaccionar y combatir este estrés que estamos generando y resolver el problema, y a la siguiente dosis es una poquita más de dosis y entonces el organismo vuelve a reaccionar positivamente, y así es como irlo educando al estrés oxidativo y entonces educarlo a dar una respuesta favorable al organismo o al agente externo al que se está enfrentando. Es decir, que estos factores de riesgo son multifactoriales y pueden asociarse con otras enfermedades, ¿verdad? En efecto, está fuertemente asociado con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, entre otras, las más comunes de nuestros tiempos modernos. Algo que cada vez estamos más familiarizados con ello, vemos más resultados. Y bueno, todo lo que hablas, ¿verdad? Y yo creo que es importante citarlo, nos invita a todos los médicos a capacitarnos en todos estos temas. Quiero decirles que la doctora es nuestra profesora de ozonoterapia en el colegio, y en el teléfono 777-231-7561, que es el teléfono del colegio, pueden encontrar pues una información muy grande de todos los diplomados. Y bueno, el tema de ozonoterapia sumamente importante por todas las virtudes que tiene una técnica que con resultados prácticamente inmediatos, ¿no? Porque es muy notorio, ¿verdad?, el poner ozono en un proceso inflamatorio, sobre todo a nivel de articulaciones y demás, y el resultado que se tiene. Y la doctora, bueno, que es una gran promotora tanto a nivel nacional como internacional, acaba de estar en España, ¿verdad?, en una convención muy importante que es la Declaración de Madrid. En este aspecto, doctora, ¿qué es lo sustancial de este congreso? Sí, justo existe una normativa vigente para la aplicación de ozono, es decir, todos los ozonoterapeutas deben de estar basados en lineamientos mínimos, y esto los da la Declaración de Madrid. La Declaración de Madrid es un libro que versa toda la normativa vigente, maneja dosis, las vías de administración, porque sí, hay que decirlo, existe ozonoterapeutas que se dicen ozonoterapeutas y que están aplicando ozono directo, vía intravenosa, que está prohibido desde los 70, 80 años, y que sin embargo lo siguen aplicando. Entonces esto genera efectos adversos como todos los medicamentos. También el hecho de que no sigan las administraciones adecuadas que se están indicando. Entonces todo eso se rige en la normativa vigente, que justo la tengo aquí conmigo. Es un libro de prácticamente de ozonoterapia, es la normatividad vigente y que versa cada 5 años se actualiza, y esta vez se presentó en España en junio, en donde se manejan procedimientos médicos, de veterinaria y de odontología, porque la ozonoterapia no solo es para nosotros los médicos, ¿no?, sino también se está aplicando en animales, es decir, veterinaria, y en odontología, con unos efectos benéficos para el paciente muy buenos, ¿no? Por ejemplo, hay pastas de ozono que no generan alteración en lo que es la cubierta dental, sino generan aclaramiento dental de manera
óptima, etcétera, ¿no? Entonces, sí, quiero decir que esta declaración de Madrid tiene ya es su 20º año, ya es su cuarta edición, cada 5 años se actualiza y bueno, contiene lo mínimo básico necesario que hay que saber de la ozonoterapia. Muy interesante todas las aplicaciones que se tienen y ya, obviamente en tu experiencia, ¿qué efectos tuviera la aplicación de ozono por vía rectal en nuestra microbiota? Justo estuve en la semana pasada en un congreso y se ha estado hablando mucho de microbiota, cómo mejorar este aspecto que tiene que ver con causantes de otros múltiples padecimientos. Y bueno, el ozono vía rectal, dado que se aplica en la última porción digestiva, pues tiene que ver mucho para el manejo de toda la microbiota positiva para nosotros y desajusta la microbiota negativa, entonces está funcionando como antiparasitante, entonces con muy buenos efectos, ¿no? Hay quienes versan esta terapia en muchos medicamentos, etcétera. Entonces nosotros lo podemos lograr con la aplicación de ozono. Mejoramos microbiota, desinflamamos, aumentamos el sistema inmunológico. Entonces se logra con aplicaciones de ozono, con una amplia variedad de padecimientos a tratar. Doctora, una pregunta. ¿Hay algunas reacciones químicas que pudieran generarse al entrar en contacto el ozono con los fluidos corporales? Sí, claro, justo el ozono al entrar al organismo desencadena mediadores secundarios que tienen que ver con la activación de los NRF2 y que estos al entrar al nivel celular están activando cerca de 290 genes que son positivos para la mejora de la salud de nuestros pacientes, que tiene que ver con aumentar la inmunidad, desinflamar, quitar el dolor, el efecto analgésico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, Fíjate claro que sí. algo bien interesante, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Yo me gusta, yo soy un fanático de la microbiota. ¿Se ha hecho algún estudio en alguna variedad de alguna bacteria, algún bacilo, algún virus en relación a su acción, sobre todo que tiene en el tema de la inflamación? Me estoy refiriendo específicamente a Kermansia. No sé si tienes algo de información al respecto o en qué forma, ¿verdad?, mejora toda esa microbiota y qué pudiéramos hacer a nivel casa, a nivel familia, ¿verdad?, para obviamente mejorar esa población y si esto pudiera ser algún condicionamiento también para la aplicación de ozono por vía rectal. Sí, hay estudios específicos que hablan de en ratas sobre todo, ¿no? Porque ustedes saben que para que se permita el estudio en humanos es más difícil por los comités de bioética existentes, pero sí en animales, en conejos y en ratas hay estudios importantes que han arrojado que se mejora la microbiota de manera importante y hay un aspecto, por ejemplo, que tiene que ver con el Helicobacter pylori, una bacteria que es muy común para las gastritis tan comunes en nuestra actualidad y que justo el manejo con ozonoterapia en cápsulas, porque hay también cápsulas de ozono, pueden eliminar esta bacteria que es tan difícil de tratar vía alópata y que sin embargo con estas cápsulas de ozono se está logrando erradicar el Helicobacter pylori y con ello pues resolver las gastritis que se están diagnosticando en nuestros pacientes y una enfermedad tan común, más convencional de lo que parece. Dado que ahí en el intestino, ¿verdad?, se lleva a cabo mucho de la función, no solamente inmunológica, digestiva, también neurológica, ¿alguna bacteria o algún efecto, algún estudio que sepas que mejore el funcionamiento de la liberación de neuropéptidos a nivel intestinal usando terapias de ozono? Sí, hay uno que se publicó en el 2022, de hecho no es un estudio muy antiguo, es un estudio pues más o menos reciente y en este se hace un análisis
de lo que se estaba mejorando en cuestión a microbiota y de lo que pudiera causar como efecto secundario, y ahí arrojaron que un número importante de bacterias benéficas en nuestro organismo aumentaban, es decir, colonizaban, y bueno, esto favorecía que incluso se resolvieran problemas de pólipos intestinales y de algunas otras patologías que estaban ahí enumeradas. Se hizo el seguimiento cerca de 7 padecimientos específicos, no recuerdo bien ahorita cuáles, pero sí están bien enumerados, bien enmarcados. Es un estudio de Martínez M del 2022, con muy buenos resultados en cuestión a el mejoramiento de la microbiota, y aunado también con otros componentes como el factor de transferencia, que es otro también que pertenece al grupo de la medicina regenerativa y que también tiene resultados interesantes cuando se conjugan estas medicinas coadyuvantes, ¿no? Estas terapias coadyuvantes. Doctora, en este congreso al cual acaba de asistir usted, ¿hubo algún caso de éxito o algún caso adverso que pudiera haberse comentado en dicho congreso? ¿Algo que sobresalga y que haya llamado la atención? Sí, hay desafortunadamente, ahorita que estamos incluso con este tema de la legislación, justo en el Senado se nos hacía énfasis, ¿no? Porque incluso hay casos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en donde pues hay casos de gravedad o de muerte que tienen que ver con la aplicación de la ozonoterapia, pero que es básicamente por mala praxis, es decir, están utilizando aplicación de ozono directo a abdomen. Este es un caso directo de un paciente con un cáncer hepático, en donde insuflan abdomen por medio de catéteres de diálisis, y pues esto ocasionó algunas complicaciones, y bueno, sabedores de que esta metodología no está aceptada por la Declaración de Madrid, y que bueno, sobrepasa esto fuera de lo que se tiene que hacer, y pues es directamente relacionado a la mala praxis. O un caso que llama mucho la atención de un pie diabético que inyectaron directamente y que localizan, o sea, pican la arteria, insuflan gas en la arteria y pues genera necrosis arterial, y pues termina en amputación. Son los casos que se comentaron, pero hay otros que se han publicado incluso, pero que tienen que ver, el 99.9% es relacionado a mala praxis. Sí tiene efectos adversos la ozonoterapia, pero que tienen que ver, por ejemplo, cuando colocamos la sonda rectal y ozono vía rectal, una sensación de meteorismo que se genera. Ese es un efecto adverso que se anota y que está prescrito en ozono vía rectal. Hay otro como el hecho de cuando pasamos la solución salina ozonizada, el hematomita que puede quedar cuando nosotros colocamos el punzo en el paciente. Son efectos no graves, pero que sí existen. Y bueno, y en el tema te quería yo dar un poquito más, estaba por ahí el doctor Moscoso, pero creo que ya se me fue. Pero el tema estoy hablando del ozono rectal, por vía rectal, algún estudio que tengas, que sepas en relación a un seguimiento en enfermedades, ¿verdad?, de tipo neurológico, como es la esclerosis múltiple, como es la demencia, como es el Alzheimer o el Parkinson. Claro que sí, hay estudios diversos que tienen que ver con aspectos neurológicos. Incluso hay uno muy interesante en donde se estaba relacionando con bueno, está fuertemente relacionada este tipo de padecimientos como el Alzheimer y el Parkinson con el acotamiento de los telómeros. Entonces se hizo un estudio en donde la influencia del ozono vía sistémica, llámese rectal o llámese, por ejemplo, solución salina ozonizada o atomoterapia mayor, tienen que ver con generar esa dilación en ese acotamiento del telómero que nos da la edad, y que, bueno, permite que uno resolver el problema de Parkinson y de Alzheimer, y otro, para los pacientes que no lo tienen, evitarlo
o prolongar la aparición, porque en algunos se hablaba de que pudiera ser genético. Entonces la administración de estas terapias preventivas pudieran resolver el problema o evitar que se lleve, que se dé. Pero sí, definitivamente hay muchos estudios. La Declaración de Madrid tiene un apartado de vía neurológica y ahí viene el ABC con bibliografía establecida, artículos publicados hay muchos. Existe también una biblioteca de AOPROMO, que es la Asociación Española de Ozonoterapia, es gratuita para la gente que quiera hacer uso de ella, que se llama Sotero. En esta hay implícitos miles de artículos que están publicados relacionados a ozonoterapia, que tienen que ver justo con vía neuronal, vía digestiva, vía respiratoria. Abarca prácticamente todos los sistemas. Recientemente, comentando y haciendo publicidad, hemos publicado el artículo que tiene que ver con ozonoterapia e insuficiencia renal, y por ejemplo en ellos se logra mejorar la capacidad de filtrado glomerular hasta en 80% en pacientes con insuficiencia renal en grado grave, es decir, con terapia sustitutiva de hemodiálisis. Y aquí sí cabe aclarar, tampoco se trata de engañar a la población, no es por mejorar o regenerar el riñón, sino porque con el ozono se logra mejorar el metabolismo general y por lo tanto reducir el catabolismo de la urea y creatinina. Por eso el paciente mejora sus niveles, mejora su calidad de vida, incluso empiezan a orinar. O sea, es impactante los resultados que se obtuvieron. Doctor, una pregunta, ¿pudiera darse el caso de que algún paciente no le quedara este método de la ozonoterapia? Sí, hablaban, por ejemplo, que hay un mínimo porcentaje que incluso ellos se dicen alérgicos al ozono. Sí hay datos escritos en donde el paciente presenta cuando se está pasando la vía que quieran, vía rectal, vía solución salina, vía automoterapia. Cuando se inicia la administración de la terapia de ozono, el paciente empieza a sentir calor, rubor, sensación de dificultad respiratoria o incluso algunos empiezan a toser. Ahí lo recomendable es, aunque es muy mínimo lo registrado, es decir, el ozono casi es parte de nosotros, entonces es difícil que presenten esta complicación, pero si hay registros de que la gente lo llega a presentar, aunque en muy mínimo porcentaje, pero sí el médico tiene que tener la capacidad de detectar estos eventos secundarios adversos, suspender la terapia de manera inmediata, incluso siempre tener a su lado pues lo que contrarresta, es decir, avapena o algún tipo de medicamento, vitamina C, que pudiera mejorar la condición del paciente y evitar mayores riesgos. Y en la parte inmunológica, que obviamente tiene una gran, un abanico de indicaciones muy grande, en tu experiencia, sobre todo hablando de virus, en la pandemia que pasó, y ahora sí que todo este tipo de patologías causadas por virus, bacterias o hongos, bacilos, tu experiencia en ella, doctora, ¿qué nos puedes hablar? Sí, la aplicación de la ozonoterapia es de hecho uno de los plus más utilizado en este tipo de padecimientos, que tiene que ver, por ejemplo, con el pie diabético, ¿no? El ozono se han hecho estadísticas, se dice que es 300 veces más potente que el cloro. Estamos manejando pies diabéticos, incluso con riesgo amplio de amputación, con embolsados de ozono, con lavados con solución a dosis de 80 microgramos, es decir, muy altas de ozono, y que permite justo liberar de microorganismos el área y poder subsanar estas lesiones tan importantes y salvar la extremidad. Hay un equipo aquí en el estado de Tlaxcala que se llama equipo de salvaguarda y que tiene que ver justo con la utilización de ozonoterapia en pacientes que han sido ya diagnosticados como Warner 4 o 5, es decir, con alto riesgo de amputación, y que afortunadamente se ha logrado salvaguardar la extremidad. Ahora, en casos de virales, pues tenemos la experiencia, estuvimos manejando pacientes con COVID en estos años
pasados, cerca de 2.900 pacientes manejados en diferentes grados de gravedad, el 15% de ellos en terapia intensiva, incluso pudimos lograr entrar a IMSS, a ISSSTE o a instituciones gubernamentales con buenos resultados, dado que pues es ampliamente sabedor la acción directa como viridicida, como bactericida, como fungicida, es decir, para hongos de la terapia de ozono. Incluso en Zacatecas recibimos un honoris causa en agradecimiento al manejo de pacientes exitosos con ozonoterapia en estado grave, ¿no? Como terapia intensiva. Entonces el resultado es amplio. Existe un artículo aceptado por la OMS que publicó la doctora Adriana Schwartz de manejo de pacientes de COVID en estadios graves en España, con buenos resultados también. Entonces, para vías respiratorias, influenza, COVID, ampliamente indicado y basado en medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, totalmente científicamente sustentado. Doctora, dos preguntas que tienen que ver mucho ambas. ¿Es posible que existan efectos secundarios una vez que se está recibiendo la ozonoterapia? Y por otra parte, ¿cuánto dura la ozonoterapia después de que se ha terminado el tratamiento? Depende mucho de la vía. Por ejemplo, la vía rectal se requieren 16 sesiones. Al paciente se cita una vez cada tercer día. Por diferentes semanas se va haciendo como ese efecto hormético. Primero se cita un poquito más separado y después un poquito más convencional, más juntas las sesiones, hasta completar las 16. No así en el caso de la solución salina, donde lo citamos una vez a la semana, damos 4 sesiones, después a los 15 días otra sesión y terminamos con una sesión más al mes. Esa es la terapéutica más común de las utilizaciones, pero también está la automoterapia mayor o la automoterapia menor con 2-3 sesiones a la semana según el padecimiento, y que bueno, que tiene que ver con hacer medicina específica para la enfermedad o para la terapia del paciente. Y de estos efectos que comentaba usted, sí, como en todas las terapias médicas, porque esta es una terapia médica y estamos luchando en el Senado porque se reconozca como terapia médica o terapia coadyuvante, sí tiene eventos adversos que están catalogados como leves, moderados y graves, que ya comentábamos algunos de ellos, y que bueno, afortunadamente lo más común son los leves, que tienen que ver con la utilización o con la misma aplicación de las terapias. Y aquí lo grave sería que se presentaran efectos adversos severos y que el 99.9% tienen que ver con la mala praxis. Entonces, si nosotros nos abocamos a manejo de las terapias de ozono basados en la única reglamentación vigente a nivel mundial, que es la Declaración de Madrid, vamos a evitar este tipo de problemas, vamos a hacer una terapia segura y definitivamente el paciente sale beneficiado, que es finalmente a quien nos debemos, ¿no? Y por quien nos debemos de preocupar. Obviamente ya nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría que abordáramos un poquito tu experiencia y obviamente tu conocimiento en el tema, pues obviamente del cáncer. El cáncer que también es, cada vez tenemos más pacientes con cáncer. A mí me ha llamado la atención en las últimas, por lo menos de las 10 llamadas que me hacen, son 6 pacientes con cáncer. Y esto, pues cada vez vemos que se incrementa cada vez. Y cánceres en el colon, cáncer en tiroides, cáncer en diferentes áreas. ¿Cuál es el papel del ozono en este tipo de tratamiento, doctora? Sí, tiene unas indicaciones bien específicas. Incluso el manual de ozonoterapia incluye un capítulo para cáncer y ozonoterapia. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros recibimos cuando aplicamos esta terapia de ozono? En primera, no todos los pacientes aceptan quimio y radio, se resisten ya a este tipo de tratamientos. Entonces,
La ozonoterapia, quiero ser bien clara, es una terapia coadyuvante. Nosotros no vamos a prohibir que el paciente se dé su quimio, su radioterapia. Nosotros hemos visto y se ha documentado, existen artículos ya publicados, en donde cuando se aplica ozono, el paciente puede aceptar mejor la radioterapia y la quimioterapia. Me refiero a aceptar en relación a los eventos adversos o los efectos secundarios de estas terapias, que muchas de las veces tienen que ser suspendidos a la mitad de los ciclos porque el paciente no las aguanta, son muy agresivas. Cuando nosotros estamos aplicando estas terapias de ozono a la par de su quimio o de su radio, el paciente alcanza a cubrir todas sus sesiones sin interrupción. Entonces es de lo que se ha documentado que el paciente refiere, esa calidad de vida es mejor, tiene energía para no suspender sus actividades, sino para continuar. Y la otra es que, por ejemplo, se hace una dilación cuando el paciente es sometido a cirugía para extraer el tumor, para que pueda cerrar esa lesión, a veces tarda días. Entonces, otro de los beneficios que hemos visto con la aplicación del ozono es que el paciente puede cerrar más rápido la herida y por lo tanto de manera inmediata empezar a recibir sus terapias de radiación o de quimioterapia. Entonces ese es de los otros beneficios. Y bueno, y el tercero que tiene que ver con el proceso antiinflamatorio. Finalmente el oxígeno, el ozono son 3 moléculas de oxígeno que van a permitir oxigenar a todos los a todo el organismo, a todos los órganos, y las células cancerígenas viven de ambientes pues no aptos, es decir, ambientes oxidados. Cuando nosotros aplicamos el ozono, las células cancerígenas se delimitan, incluso en tumores que están no limitados. Cuando aplicamos sesiones de ozono, el tumor se logra delimitar y el cirujano puede extraer ese tumor ya más delimitado. Es otra de las ventajas de aplicar ozono en este tipo de pacientes. Y así podría agotar el tiempo en dilucidar tantas ventajas que tiene esta terapia y que finalmente es muy noble y que mejora definitivamente la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctora, hemos observado que son grandes y muchos los beneficios que podemos obtener a través de la ozonoterapia. Este método está al alcance del público en general. Sí, soy la presidenta de la Asociación Hispanoamericana de Ozonoterapia en México y tenemos afiliados a la asociación en diferentes partes del país. Morelos, por supuesto, es uno de ellos, y así Veracruz, Jalapa, Zacatecas, en muchos de los estados existen ozonoterapeutas que siguen la normatividad vigente, ampliamente recomendados, que están capacitados no solo en ozonoterapia, sino en medicina regenerativa como terapias coadyuvantes de la alopatía, y que es una manera segura de ser tratados con amplios beneficios. Así es que sí. Una pregunta te iba a hacer, ya acá estamos por terminar. Evidentemente, bueno, el tema de la inflamación y del proceso metabólico es sumamente importante en todas las complicaciones que tenemos, tanto a nivel circulatorio, la presencia de infartos, ya tocamos el tema del cáncer y demás. Hay una serie de productos conexos al mismo gas, como es el jabón, el aceite. ¿Qué nos puedes decir en este aspecto? ¿Son efectivos? ¿Los usas? ¿Cuáles serían sus principales indicaciones? Sí, por ejemplo, para el manejo de en estética, por ejemplo, ahorita tenemos mucho acné en los adolescentes. El aceite ozonizado se maneja por IPs de diferente, es decir, la cantidad de ozono que tiene cada jabón. Entonces, el IP ideal son de entre 800 y 1200 para este tipo de jabones. Y muy efectivos porque algunos acné son comedónicos, incluso abscerados, que tienen procesos infecciosos y que el ozono, por su amplia acción bactericida, pues logra subsanar ese aspecto. Y luego, si nos vamos con el proceso desinflamatorio que tiene y regenerador, pues estamos cumpliendo 3 etapas ahí del padecimiento, aparte que
a dosis altas también funciona para las hipercromías, hace que las lesiones de los adolescentes no les generen cicatrices. Entonces es una de las aplicaciones, pero por ejemplo el jabón para el pie diabético, para lavarse las manos, desinfectarse, las pastas dentales, como ya lo comentaba, realmente sí funciona. Lo que sí está un poco en veremos es el manejo de la solución salina, que a veces algunos médicos les dan en una garrafita su solución salina ozonizada, pero sabemos que se pierde en poco tiempo esa cantidad de ozono en el agua. Están por salir algunos aditamentos que permiten conservar esa cantidad de ozono en el agua y bueno, que más adelante se va a hacer para el manejo de heridas complicadas, pero ahorita lo más funcional para este tipo de el hecho de conservar la cantidad de ozono, pues son los aceites, definitivamente. Se están utilizando aceites para vía vaginal, para infecciones muy resistentes, las vaginosis son más común de lo que parecen, y para múltiples acciones, pues. Y bueno, todo este tema del aceite, ¿qué nos dices de los shampoos ozonizados? ¿Tienen algún efecto en la alopecia, en la calvicie, para que nos entiendan? ¿Se puede utilizar y qué efectos tienen en tu experiencia? Sí, hay champús y jabón ozonizado que permiten mejorar la calidad del folículo, fortalecerlo, desinflamar. Aparte, es micótico algunos de los problemas de alopecia y el jabón o el champú ozonizado permiten resolver esta situación secundaria y por lo tanto mejorar y permitir tanto evitar la caída del cabello como mejorar o provocar la salida de cabello y resolver el problema, ¿no? Ante la pérdida del hongo que se tiene ahí establecido. Fíjate qué cosa tan interesante. Y bueno, obviamente en tus pacientes les das un protocolo, un programa de nutrición que sea ad hoc a las terapias con ozono, o todo el mundo puede comer lo que quiera, si llega y me pongo una terapia de ozono, o hay realmente en tu experiencia algún programa de nutrición y qué optimizarías en ese programa. Sí, definitivamente la nutrición conlleva a estos desajustes alimentarios que es más común de lo que parece en nuestros tiempos actuales, generan padecimientos crónico-degenerativos. Y bueno, el mejorar la nutrición tiene que ver con impactar en mejorar la calidad de vida, subsanar procesos inflamatorios que son los signos de muchos de los padecimientos existentes. Y entonces sí hay un programa, el paciente se va con un programa alimentario, se va con un programa coadyuvante como es con la terapia de ozono, pero que no lo es todo. Si el paciente no mejora hábitos alimenticios, hábitos generales de ejercicio, etcétera, pues va a ser muy difícil el manejo. Tenemos mejores resultados cuando el paciente da su 50% en cuidados y definitivamente pues toca la parte médica, la parte del paciente y la parte de la familia, porque es importante. Si un diabético no puede comer determinadas cosas, si la familia no está siguiendo esa dieta, pues el diabético va a romper esa dieta y va a terminar comiendo lo que la familia está comiendo. Entonces aquí es tarea de todos, es un trabajo en equipo y sí lo debe de entender nuestra población. La alimentación es básica para la mejora y la calidad de vida. Esto obviamente tiene que ver incluso en etapas tan importantes como es el embarazo. ¿Alguna contraindicación en ponerle ozono a una paciente embarazada? La ozonoterapia, bueno, la embarazada es una dualidad madre-producto que con el amplio número de mortalidad materna registrado en años anteriores, porque ahorita bajó un poco, pero sigue siendo alarmante, el tocar esta dualidad de madre embarazada que tiene que ver con madre-hijo, está como muy observada. Entonces se recomienda que en el embarazo no se administre ozono en ninguna de sus vías. Sin embargo, algunos familiares firman consentimiento bajo información. Bueno, con toda la seguridad se pudiera aplicar. Pero para seguir esta normatividad de que las embarazadas no se tocan, entonces lo ideal sería no.
en el producto ya al nacer o a la embarazada para recuperar su puerperio pudiera estar indicado. Fíjate que conozco a un médico que, bueno, ahorita no sé quién es. Una cosa muy, muy interesante que me platicó y que vale la pena a lo mejor tenerlo en cuenta, ¿no? Él, bueno, acaba de ser papá hace un año y él, fíjate que me platicaba que un mes antes de tener el parto, ¿verdad? Le estuvo aplicando a su esposa ozono por vía vaginal y que, bueno, que esta función del ozono, donde que le estuviera aplicando, yo creo que era 2 o 3 veces por semana, hizo que obviamente el bebé, el hijo, naciera, aparte de un Apgar muy alto, realmente sin ninguna complicación. Parece que el parto se llevó a cabo. A ella se lo puso porque en un embarazo anterior ella tuvo mucha dificultad para tener su parto, ¿no? Entonces, el hecho de haberle aplicado el ozono parece que cambió mucho el efecto de facilitar el paso del bebé, pero aparte el bebé nació con un Apgar fabuloso, como que todo salió así muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, no sé si es algo que pudiera hacerse un estudio después en ello, porque obviamente el ozono al tener ese, vamos a decir, ese efecto de matar virus y todo en el canal vaginal y todo lo demás, y favorecer, ¿verdad?, la microbiota que hay a nivel vaginal, claro, te va a facilitar o a mejorar la expectativa de ese sistema inmunológico por el que pasa ese bebé al pasar por el canal de parto. ¿Sabes algo de esto? Sí, claro, pero justo es lo que se quiere lograr con la legislación de la ozonoterapia, el poderlo ser accesible en la población cuando pueda entrar a instituciones gubernamentales de manera formal el ozono. Pero ahorita no está legislado más que en Morelos, en Nuevo León desde el 2018 y en Ciudad de México. Ahorita estamos trabajando ampliamente con varios estados, uno de ellos espero que próximamente sea Morelos, y que ya una vez legislado y teniendo todo en norma, ahora sí, poder hacer ampliamente la utilización de ozono en lo que ya sabemos que sí hay efectos benéficos, digo, lo sabemos porque hay otros países que lo tienen legislados a nivel gubernamental y están haciendo ozonoterapia en todo nivel que incluye incluso a nuestras mujeres embarazadas. Entonces, a eso justo queremos llegar. Y bueno, la gente que nos escucha, si puede ayudarnos a que las legislaciones en cada uno de los estados se dé, pues sería magnífico, ¿no? Es también, les repito, un esfuerzo de todos y sé que muy prontamente se va a lograr. Sí, yo creo que ha sido un elemento sumamente importante en todas las terapias. Y vuelvo a repetirles, ¿verdad? Para los que nos están oyendo y que no son médicos, que inviten a sus médicos a que que se capaciten con la doctora, que tiene una amplia experiencia en todo este tema, muy joven ella y con una gran inquietud y una gran motivación en hacer que se autorice la ozonoterapia en todo el país. Nuestro teléfono 777-231-7561 y obviamente estamos al lado del Colegio de Médicos Cirujanos con fines de investigación en medicina regenerativa y bueno, tenemos una gran amplia oferta educativa de educación médica continua para todos los médicos. Entonces, yo realmente me da mucho gusto tener a la doctora Stunek. Y tal vez la última pregunta que te hacemos por tiempo es la relación que pudiera haber con el ejercicio aeróbico y el ejercicio isométrico, isotónico, y si se puede eficientar, por ejemplo, en estos atletas de alto nivel, ¿verdad?, que tienen el aplicarles ozono. ¿Ha habido algún estudio que mejore su rendimiento o qué hay al respecto en relación al ejercicio? Sí, claro que sí, hay muchos estudios. Primero, los pacientes, los deportistas de alto rendimiento que tienen alguna lesión, la estamos manejando con ozono, con excelentes resultados, incluso se recuperan esguinces, las fracturas a un corto tiempo, entonces desde ahí sí se aplica. Ahora, para mejorar el rendimiento sí se está haciendo, tiene dos ventajas, aumenta la oxigenación, el proceso desinflamatorio que genera la activación de casi 290 genes, pues tiene un alto impacto en los deportistas. Y bueno, la otra es
que pues el antidoping no lo detecta. Entonces, por ejemplo, para los corredores de alto rendimiento se está aplicando ozono, en veterinaria para caballos de carreras se está aplicando, peleas de gallos, se está aplicando ozono vía rectal en gallos, en animales, con muy buenos resultados. Entonces, hay médicos que se dedican a justo el manejo de deportistas de alto rendimiento, con muy buenos resultados manejando la terapia de ozono, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Es decir, vías de administración. Claro que sí, hay muchos estudios publicados ya. Muy interesante todo ese tema y bueno, hace muchos años me tocó a mí preparar a un marchista, que fue medallista olímpico, y te estoy hablando de 1980, ¿no? que había todo este tema. Y bueno, el prepararlos, preparar esa capacidad de oxigenación, como dice la doctora, les da un mejor rendimiento, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo creo que la misma ozonoterapia da una pauta de antes y después de utilizar ozono, porque las indicaciones son demasiadas, como dice la doctora, porque vamos a decir que es un superoxígeno, ¿verdad? Para efectos de que nos entienda la población que no es médica. Y el hecho de mejorar esa captación de oxígeno a nivel celular, pues en enfermedades tan serias, ¿verdad? Como el cáncer mismo, que lo logra realmente abatir. Entonces es un elemento muy, muy importante y esperemos que toda esta labor que haces se vea cristalizada con muchos éxitos y que en un plazo muy corto ya nuestro país, en todos los estados, ¿verdad?, se haya legislado para que tengamos este tipo de terapias. Y a nivel de, vamos a decir, el estrés que todo el mundo vive, que es un factor importante, ¿verdad?, por la gran cantidad de radicales libres que se produce en todo esto como un factor importante en el origen de muchas enfermedades. En ese aspecto, ¿qué nos puedes decir, doctora, en relación al uso de ozono? Sí, claro, sabemos que hasta el respirar nos oxida. Entonces, esta liberación de radicales libres es de manera constante. Afortunadamente, en el organismo existe el poder antioxidante, que es a través del poder antioxidante plasmático y enzimático, que permite mantener equilibrada la balanza y que el cuerpo no enferme. El problema es cuando este equilibrio se pierde ante el aumento del estrés y pues bueno, genera justo padecimientos diversos. Ahora bien, el ozono activa esta parte del poder antioxidante enzimático y plasmático, permitiendo volver a equilibrar esa balanza y recuperar la salud. Entonces, evitar procesos de enfermedad que tienen que ver con ese desequilibrio. Regresando a la pregunta, perdón, que me hacía, en Monterrey está el doctor Villanueva. Él justo maneja deportistas de alto rendimiento, está en el equipo de entrenamiento de un equipo de béisbol con muy buenos resultados, y así pudiera yo hablar de futbolistas que se aplican ozono, de boxeadores, de alto nivel. Entonces sí es muy muy amplia la aplicación de estos de esta terapia en diversos futbolistas, gente que se dedica al deporte de alto rendimiento. Muy bien, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, doctora. Yo creo que nos encantaría seguir contigo aquí horas, pero pues ya se nos acabó. Esperamos verte de nuevo en otro programa. Nos da un gusto, te damos las gracias por haber aceptado la entrevista. Y bueno, aquí Nat, también tienes palabras. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. Siempre es un placer el poder construirnos y deconstruirnos en cuanto al conocimiento científico y académico se refiere. Mi agradecimiento y gracias por darnos esta oportunidad de escuchar y de compartir sus conocimientos. Muchas gracias, bióloga, muchas gracias, doctor Miranda, como siempre. Invitar a nuestros médicos y áreas afines a la salud al diplomado de ozonoterapia. Ya inició, pero estamos iniciando, así es que todavía pueden afiliarse, empezar el diplomado. Y bueno, ahí estaremos en diferentes 6 módulos, dándoles a conocer lo mínimo necesario del manejo de ozonoterapia para diversos padecimientos. Muchas gracias y gracias al auditorio. Gracias. Muchas gracias de todo corazón y bueno, pues esperamos verte en la siguiente. Muchas gracias a todo el público que nos oyó y bueno.
También quiero agradecer a nuestros compañeros, a Gerardo y Jos, que en la cabina nos han apoyado para la transmisión de este programa y sobre todo pues, a la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Sí, muchas gracias. Hasta pronto.